Lex ha venido a hacernos soñar, a llevarnos a su mundo de fantasía, de ilusión y sobre todo pues a esta época también en la que los niños iban súper guapos a la cama. Este gorrito les sirve para las noches de frío. Este camisón dice que le gusta más que un pijama porque el pijama se enreda con él en la cama. Yo qué sé, ellos ya sabes que tienen vida propia y que piensan por sí mismos. Y a mí es que de verdad me parece que está tan guapo vestido de esta manera que es un dulce. Si quieres ver cómo he hecho a Lex toda la ropita, los complementos, quédate conmigo hasta el final del vídeo y os enseñaré en próximos tutoriales cada una de las piezas que le he diseñado especialmente para esta ocasión. Lex y yo os damos las gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a soñar y vamos a pensar también que el dulce y el chocolate en algún momento también es especial. Compis, estaba haciendo la parte del pijamita, del camisón, y estaba pensando que muchas de vosotras probablemente no sabréis cómo hacer, cómo colocar, cómo coser o cómo diseñar una tapeta. Habréis visto ya, aún no está hecho porque lo voy haciendo sobre la marcha, pero vosotras ya habréis visto el vídeo finalizado y lo que le he hecho ha sido un camisón con una tapeta. ¿Vale? Esta tapeta yo la he puesto más o menos a la altura del pechito de nuestro Lex y bueno, pues no sé, creo que casi que mejor os lo explico detalladamente en este vídeo, así también queda para futuros vídeos si vamos a hacer más tapetas o más, también se le llaman aletillas tipo polo, se llama más o menos así, es una tapeta o aletilla tipo polo. Probablemente hagamos en otras ocasiones también este tipo de tapeta o aletilla. Para este fin vamos a dejar este vídeo y vamos a empezar a explicarlo de forma clara y sencilla cómo se hace, para que vosotras tengáis una noción. Las medidas que yo voy a sacar hoy son las medidas de un muñeco, no tiene nada que ver con las medidas de un adulto. Si necesitáis medida de adulto, me dejéis un mensaje en comentarios y yo os la puedo pasar, más o menos, tampoco es una medida exacta, pero sí que puedo ayudaros un poco, que no sea tan pequeñito como es el tema de un muñeco. Mirad, yo voy a coger dos rotuladores, que también os lo dejaré así en los patrones. Yo aquí ya la tenía sacada, ¿veis? Pero ya os digo que después de estar haciéndola he pensado que mejor lo hacíamos para todas y así lo veremos mejor. Voy a utilizar, yo aquí lo tengo en azul y en rojo, pues para vosotras voy a utilizarlo en negro y rojo, que más o menos que azul marino. No me queda ningún rotulador que sea así finito, todos son de punta súper gorda. Pero bueno, supongo que con estos también podremos más o menos hacernos una idea, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Si no tenéis este tipo de bolígrafos borrables, utilizáis tiza de sastre o cualquier otra cosa, jabón. A veces el jabón finito también funciona, lo que tengáis a mano. Mirad, imaginaos que esto es el derecho del tejido, ¿vale? Lo pondremos aquí y vamos a tomar un trocito y vamos a buscar el centro. Vamos a colocar aquí en el centro, vamos a hacer una línea recta y vamos a hacer otra línea también para asegurarnos que el tejido nos quede completamente recto, ¿vale? Una vez que tengamos estas dos líneas, el ancho de, mira cómo me he puesto de este rotulador, lo voy a tirar ahora mismo, me ha puesto hasta arriba de tinta. Ahora me lo quitaré. Mirad, primero vamos a buscar el ancho de la tapeta. Yo le he calculado para estos muñecos que son sumamente pequeños una anchura de 1 centímetro. Vamos a colocar medio centímetro a cada lado de esta línea central y lo vamos a hacer también con negro, ¿vale? Vamos a poner medio centímetro y medio centímetro y aquí vamos a hacer igual. Y vamos a trazar una línea. Ahora vamos a mirar la altura de la tapeta.
yo le he calculado más o menos unos 5 centímetros para nuestro pequeño, por lo tanto vamos a marcar aquí 5 centímetros y vamos a hacer aquí una línea recta. Bien, ahora voy a cambiar de rotulador porque vamos a hacer la siguiente medición. La anchura de la tapeta yo le he calculado para este pequeño de 1 centímetro. Podéis hacerlo de más, de 1,5 como mucho, pero tampoco os aconsejo mucho más grandes porque ya os digo que son pequeñitos. Entonces yo le he calculado 1 centímetro más otro centímetro, que es lo que volverá, más medio centímetro del margen de costura. Necesitamos hacer, mirad, 1 centímetro que sería la tapeta vista, otro centímetro que sería la tapeta por la parte de atrás y medio centímetro que sería el margen de costura, ¿vale? Vamos a poner aquí 1 centímetro y medio centímetro y vamos a unir estas líneas. Yo os lo voy a dejar todo en los patrones, pero si alguna tenéis intención de averiguarlo, de saberlo o queréis hacer las propias mediciones vuestras, este es un esquema, más o menos un tutorial o una explicación de cómo se hace. Ya tenemos hecha esta parte, vamos a hacer la parte contraria, que vamos a hacer igual. Vamos a poner 1 centímetro, 1 centímetro y medio centímetro, y aquí igual 1 centímetro y medio centímetro. Ahora necesitamos trabajar la parte interior de la tapeta, o de, ya os digo, se llama tapeta o aletilla, pero es lo que le vamos a hacer a nuestro pequeño. Yo prefiero llamarle tapeta porque así es como la conozco. Para esa ocasión yo he calculado 1 centímetro, bajarle 1 centímetro. Por lo tanto, desde aquí vamos a bajar 1 centímetro y 1 centímetro y vamos a unir esta línea con esta línea, y este es el patrón de nuestra tapeta, la tapeta de nuestro pequeño. Ahora vamos a recortar. Ya os digo que es lo mismo que yo tengo aquí, ¿vale? Vamos a coger un trocito de papel y vamos a recortar por la línea final del medio centímetro. Y por aquí, ¿veis? Así nos quedaría. Fijaos, ahora lo vais a ver con más claridad. Esta es la parte del margen de costura y esta con esta forman nuestra tapeta, que va puesta así. ¿Veis? Esta es la parte que gira y esta es la parte que queda, y en este lado hacemos igual. Metemos el margen de costura y doblamos nuestra tapeta, y la tapeta que tenemos como tal, la anchura, es la que en un principio habíamos hecho, habíamos diseñado. ¿Veis? Esto se queda así y este se queda así, igual que una especie de acordeón. ¿Veis? Así se queda la tapeta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en la parte del delantero. Bueno, pues ahora vamos a tomar nuestro tejido y vamos a poner derecho con derecho. Vamos a poner la parte que hemos hecho la línea recta mirando hacia abajo, y aquí por la parte del delantero voy a marcar una línea para ver el centro, que se veía bien. Así. Ahora vamos a poner derecho
de la tapeta con el derecho del tejido y vamos a ubicar esta línea central justo en la línea del centro. Importante, tiene que coincidir de esta forma, si no podemos tener serios problemas. Vamos a poner esta aquí y vamos a poner aquí otro alfiler. Voy a intentar que lo veáis con nitidez. Voy a poner un alfiler pequeñito, que así lo vais a ver mejor. Bien, tenemos la línea central y las dos líneas laterales, ¿vale? Vamos a coser a máquina desde un lateral, vamos a continuar, vamos a pasar por la línea de abajo y vamos a volver a subir. Vamos a hacer esta U y ahora enseguida volvemos. Veréis qué pronto y qué rápido se hace. Pues mirad, ya está cosida. Ahora voy a coger en rojo, que lo vais a ver mejor. Mirad, vamos a tomar ahora el centro entre este pespunte que tenemos hecho y la línea central, y aquí también vamos a hacer más o menos la mitad. A ver si puedo hacer que lo veáis bien. Ahora aquí abajo vamos a subir 1 centímetro. Vamos a hacer aquí como una especie de línea imaginaria. 1 centímetro igual es mucho. No, vamos a ponerle 1 centímetro. Y ahora desde esta línea imaginaria vamos a tratar desde aquí abajo, venimos como si viniésemos y vamos a venirnos hasta aquí. Y desde aquí haremos igual y abriremos hasta aquí. Y esto es lo que vamos a recortar. Sin miedo, justo por en medio de las dos telas. Cuando llegamos a esta línea, paramos y giramos. Hacemos igual aquí. Y al llegar aquí, giramos. Y hacemos esta forma. ¿Veis? Ahora, por la línea que teníamos trazada anteriormente, la que hemos hecho esta última, cortamos y ya tendríamos preparada la tapeta para dar la vuelta. ¿Veis? Así, de esta forma. Lo que vamos a hacer será hilvanar para irle dando la forma correcta, porque si planchamos se nos van a ir todas las líneas que tenemos marcadas. Y ahora no es un buen momento para perderlas. Mirad, os comento que las mujeres llevan los botones en el lado izquierdo, los caballeros en el lado derecho. Como en esta ocasión yo voy a hacer un camisón para un chico, lo voy a poner en el derecho. Si vosotras vais a hacer un blusón o una camisa o una blusa para chica, tenéis que hacer los mismos pasos, pero en este momento al otro lado inverso, ¿vale? Que no tengamos dudas en este sentido. Y bien, pues ya que lo tenemos así, vamos a darle la vuelta de esta forma. Y aquí es lo que yo os decía, ¿veis? Para que todo esto nos vaya coincidiendo y vayamos teniendo las cositas más arregladitas para que podamos trabajar mejor, podríamos darle la plancha, pero ya os digo que yo en este caso no me la voy a jugar, porque es una tapeta muy pequeña y son medidas muy chiquititas. Bien, pues más o menos así es como nos va a ir quedando. Y ahora vamos a hacerle la formita. Bueno, pues mirad, aquí teníamos el medio centímetro del margen de costura, 1 centímetro y 1 centímetro. Vamos a doblar este medio centímetro, que es el margen de costura, y nos lo vamos a traer hacia este lado. Voy a cortar esto, que lo veamos bien. Es tan pequeño que de verdad se hace fatal. Mirad, así. Doblamos la línea de pespunte con la línea que teníamos marcada justo aquí. Y ahora esta parte igual hasta abajo, y la vamos a coser por el filito del pespunte que teníamos hecho, y vamos a hacer una marca
porque solamente lo vamos a coser hasta la costura que habíamos abierto anteriormente. Mirad, justo hasta aquí donde habíamos dejado la costura, ¿vale? Pues justo hasta aquí es donde vamos a coser. Vamos a pasarle un pespunte desde aquí hasta abajo, pero solo hasta donde os he marcado, nada más. Vamos a la máquina y vuelvo. Creo que voy a hacer un zoom. Vale, a ver si ahora lo vemos mejor. Creo que sí. Mirad, se trata de hacerlo de esta forma. Doblamos por la línea del medio centímetro y venimos hasta la línea del pespunte. Dejamos aquí y vamos a coser justo hasta aquí, hasta donde tenemos la marca de la costura. Venimos hasta este lado y vendremos a coserlo ahí. Voy a pasar el pespunte y vuelvo. Bueno, pues mirad, ya está cosida, ¿veis? Nos queda así de simpática. No sé qué os parece, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Le da otro toque a las ropitas que estamos haciendo de muñecos y que realmente cada vez se parecen más a las ropitas de adulto. Me encanta. Bueno, pues vamos a terminar. Mirad, vamos a ponerlo en esta posición. ¿Veis lo que os comentaba antes? Yo la he dejado para que cierre así. Si hubiese sido de chica sería así, montaría al revés, ¿vale? Esto era lo que os quería comentar sobre los botones a un lado y a otro. Bueno, vamos ahora a colocar todas las telas que tenemos aquí detrás, que como ya sabéis, todo lo que es de muñequitos y de bebés y demás se hace bastante mal porque son piezas muy pequeñas. Bien, vamos a tomar todas las telas juntas y ahora, sin más, vamos a pasar aquí un pespunte, justo donde tenemos el pespunte del principio. Aquí vamos a pasar una puntada y vamos a coser todas las telas y así ya nos van a quedar bien prensadas. Voy a la máquina de coser y ya hecho este último pespunte tendríamos la tapeta finalizada. Después sí que le vamos a dar una planchita para dejarla bien colocada. Ahora yo os voy a comentar una cosa. La parte de atrás donde le acabamos de dar esta puntada, en mi caso y porque es para muñecos, lo que voy a hacer va a ser cortar el exceso de costura y le voy a pasar no una remalladora porque no todas tenemos, pero sí una puntada de sobrehilado. Vamos a recortar un poquito y así tal cual vamos a darle su puntadita y se quedará completamente terminada y sobre todo muy bien rematada. Cogemos hilo doble y vamos simplemente, ya os digo, vamos a unir todas las piezas, y porque es un tejido que es de algodón pero se deshilacha bastante, entonces si le damos esta puntada, que no tardamos nada, no necesitamos ni poner remalladora ni nada, va en un momento y lo deja bastante bien rematadito. Así evitamos que nos quede un poco tal. Y también os comento que ahora le vamos a dar una plancha, porque así vamos a terminar de asentar todas las costuras y sobre todo que esta parte de la tapeta nos quede bien perfecta. ¿Veis? Así, mirad, me parece que es una verdadera preciosidad para lo que es una ropita de muñeco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a unir, tan fácil y tan fácil.